Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a trabajar juntos en la cartilla de ejercicios del tema número 5, en el problema número 1, ¿sí? Vamos a leer el enunciado. En diciembre de 2019, la empresa Situ quería calcular su tasa de costo indirecto para utilizar en el año calendario 2020. Para ello, la empresa reunió información de los últimos 12 meses respecto al consumo de horas de mano de obra directa y los costos de supervisión. Durante el año transcurrido, el rango de actividad normal de operación de la empresa estuvo entre 15.000 y 22.000 horas de mano de obra directa al mes. La siguiente información de horas de mano de obra directa y costos está disponible para los meses de enero a diciembre. Y el CEPIDE enuncia lo siguiente. Construye un diagrama de dispersión con los datos proporcionados que puede observar primero en el punto A. Bueno, vamos a empezar a resolver el problema con la base de datos que tenemos lista. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que tener en consideración es que lo que nosotros queremos hacer es estimar a través, como está acá en la parte celeste, es estimar a través de una recta cuál sería la relación entre un factor de costos y un costo en cuestión. En nuestro caso, estamos hablando de un factor de costos, haciendo una analogía con estadística, estamos hablando de una variable independiente, una variable X, y estamos haciendo la analogía de un costo o una variable dependiente, una variable Y, ¿sí? A su vez, en nuestro caso, el costo variable unitario, como ya deben haberlo visto en la teoría, se va a asemejar a lo que es la pendiente en estadística y el costo fijo a lo que es la ordenada al origen. Entonces, básicamente, con eso evidentemente vamos a tratar de continuar con el problema. Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta y ser muy cautelosos es con la lectura pormenorizada del temario. En el temario dice que durante el año transcurrido el rango de actividad normal de operación de la empresa estuvo entre 15.000 y 22.000 horas, lo cual no me está indicando que en realidad la capacidad de la empresa estuvo entre esos niveles, o que en realidad la capacidad de la empresa, la capacidad normal, no es de 15.000 o 22.000 horas, sino que en el año transcurrido la actividad en general ha estado dentro de ese intervalo, ¿sí? Lo que me está dando acá es el concepto importante de rango relevante. Entonces lo que yo tengo que hacer es analizar y ver si los costos y las horas mano de obra directa están incluidas en ese rango relevante dentro del cuadro que tengo como información recolectada. Entonces dijimos que el rango va de 15.000 a 22.000 horas. Debería ver en las horas de mano de obra directa y encontrar cuáles son los meses, si es que los hay, en donde las observaciones caen fuera de ese rango relevante. Eso lo podría ver para julio, donde las horas son de 13.000, y para noviembre, donde las horas son de 20.000. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el rango relevante era entre 15.000 y 22.000 horas, ¿sí? Eso tengan mucho cuidado, que hay que saberlo por el temario. Yo debería identificar primero el rango relevante a partir del temario, si es que me brinda la información, y si no, a través de un diagrama de dispersión. Siempre es muy útil también trabajar con la herramienta del diagrama de dispersión, porque me sirve justamente para eliminar algunos puntos que son atípicos, o algunos puntos que son extremos, ¿sí? En este caso, por el temario los voy a tener que eliminar. Si ustedes lo grafican, van a ver que en realidad no hay mucha diferencia. Entonces, si el temario no me lo dijera, no los eliminaría. Voy a eliminarlo a esos dos registros y me va a quedar un total de 10 registros. Tengan en cuenta, en realidad, tengan en cuenta que cuando elimino los registros, lo que estoy haciendo en el fondo es eliminar 2 meses. Entonces, como estamos analizando una serie de tiempo, hay que tener mucha precaución acá con la interpretación después, ¿sí? Porque estoy eliminando 2 meses que están en el medio, no el primer mes o el último mes, ¿sí? Eso también tiene implicancia. Pero ahora nosotros vamos a seguir la teoría que dice que tenemos que hacer eso para el mes. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un diagrama de dispersión del costo de supervisión y el nivel de mano de obra directa. Entonces para eso voy a gráficos, acá tengo lo de dispersión y lo inserto. Acá tengo que tener cuidado que evidentemente los datos se hayan seleccionado como corresponden. Sé que el nombre de la serie es el costo de supervisión, que está en pesos. Los valores X de la serie los va a dar por el valor del factor de costo, que son las horas, el nivel de mano de obra directa, y los valores Y están dados por los costos de supervisión. Acá en el caso, el ejemplo, estaban al revés los ejes. Así que tengan mucho cuidado con eso también. Aceptar y ahí queda el gráfico como corresponde. Si quisiéramos, lo podríamos ordenar un poquito más, dándole formato al eje de las X, pidiéndole que en realidad en vez de empezar desde 0, comience desde 10.000
porque hay muchas horas de mano de obra directa que no están siendo consideradas. Y de esa manera tenemos como una percepción mucho más real de lo que sería el gráfico. Entonces, de esa manera tenemos el apartado, el inciso número A, resuelto, ¿sí? El A me pedía que elabore o realice el gráfico del diagrama de dispersión de la relación entre el costo en el eje de las Y y las horas de mano de obra directa en el eje de las X, ¿sí? Lo que primero podemos observar a partir de la relación de la visualización solamente de este gráfico es que en principio sí parece haber una relación entre el generador de costo, el factor de costo y el costo en cuestión. Y esa relación sí puede ser lineal y también es una relación positiva, porque a medida que aumentan las horas, aumenta el costo. ¿Sí? Estamos analizando. Entonces de esa manera resolvemos el apartado, el inciso A. Vamos a ver el inciso B. El inciso B dice: construye un gráfico de cambios porcentuales en el costo versus cambios porcentuales en las horas de mano de obra directa que puede observar en el gráfico. Bueno, para construir este gráfico vamos a tomar en cuenta la tabla completa, porque no va a tener cambios sobre el trabajo que vamos a hacer. Lo vamos a ver a continuación. Lo único que sí tengo que tener en cuenta es tener la precaución de los dos meses estos que lo estoy descartando en realidad. Acá voy a trabajar el cambio porcentual en el costo, y acá voy a trabajar el cambio porcentual en el factor de costo, que en este caso son las horas de mano de obra directa, ¿sí? Eso, sí, lo que tenemos que hacer es trabajar bien como corresponde con cada uno de los conceptos, porque acá si no será muy fácil perderse. Entonces, el cambio de costo por el primer mes no lo podré ver porque no tengo el dato de diciembre del año anterior. Para el mes de febrero, sí. ¿Cuál va a ser el cambio? Bueno, va a ser el costo del mes de febrero dividido en el del mes de enero, menos 1. Recuerden que en estadísticas veíamos de esa forma los cambios, ¿sí? Y para los cambios porcentuales en el factor de costo, lo voy a hacer de la misma manera. ¿Sí? El de febrero dividido en el de enero, menos 1 para analizar el cambio. De esa manera voy a tener ya el trabajo realizado y voy a poder evaluar justamente cuáles son los cambios en los en el costo y en el factor de costo. Bien, para continuar con el trabajo, entonces lo que debería hacer es realizar un gráfico. El gráfico me pide que grafique el cambio porcentual en el costo. Yo voy a insertar un gráfico de líneas, simplemente, con el cambio porcentual en el costo. Y voy a agregarle a este mismo gráfico también, voy a seleccionar datos, voy a agregar una nueva serie que sea el cambio porcentual en el factor de costos, y los valores de la serie van a estar dados por estos porcentajes. Vamos a editar el eje de las X, que van a ser los meses, para que lo podamos ver tranquilamente, y vamos a aceptar. Y acá, para que el eje de las Y tome el formato, le voy a volver a poner el formato de porcentaje, porque parece que no ahí está, no me lo considero. Y ahora sí. Entonces, lo que podemos ver en el gráfico, después ustedes pueden agregarle el título también, cambios porcentuales en el costo versus cambios porcentuales en el factor de costo, no habría problema. Ahora lo omito para no demorarme más. Lo que podemos ver es que para enero primero no tenemos el dato, porque no contamos con el dato de diciembre del año anterior. Y lo que sí podemos ver es que acá sí podríamos agregar, le voy a agregar las series, perdón. Voy a agregarle, ahí está. Ahí está. Y en título de gráfico, ese es un diseño rápido, acá habíamos dicho, cambio porcentual en el costo versus el cambio porcentual en el factor de costo. ¿Sí? Lo pongo de manera abreviada para que no nos demoremos más con eso. Bueno, entonces básicamente podemos ver eso. El cambio porcentual en el costo está dado por la curva, perdón, en color azul, y el cambio porcentual en el factor de costo, es decir, en la mano de obra directa, está dada por el color rojo. Lo que podemos apreciar en esta instancia es que las líneas no se solapan. Eso quiere decir que el costo no es meramente variable, porque lo que deberíamos identificar a través de este gráfico es si el costo es fijo, es costo variable, o tiene que ser un costo mixto.
Si el costo fuera fijo, sería muy fácil verlo en la tabla porque tendría el mismo costo, supongamos 35.000 pesos, para cada uno de los meses, ¿verdad? Si yo dijera eso, que el costo es fijo, miren cómo sería el cambio porcentual en el costo, lógicamente cero, y el cambio porcentual en el factor de costo. Es decir, que no habría ninguna relación ahí. ¿Por qué? Porque el cambio porcentual en el costo es fijo, y el cambio porcentual en el factor de costo podría ser de cualquier manera, y yo estaría viendo que el costo en realidad es fijo. Entonces, si se diera ese gráfico, yo ya podría concluir que el costo es fijo. Como no pasa eso, debo ver qué sucede. A ver, si el costo fuera variable, quiere decir que habría una relación proporcional perfecta entre el factor de costo y el costo. Entonces, yo podría decir que, supongamos, por cada hora de mano de obra directa, el costo de 2 pesos. Entonces, podría decir que se multiplica de esta manera. Si hiciera eso, yo lo que debería ver en el gráfico es que, en realidad, las dos gráficas se solapan, es decir, que son iguales, como pasa acá. Miren, en el gráfico no puedo ver la curva azul con la curva roja, porque directamente estoy viendo una de las dos, porque se solapan, son exactamente iguales. En ese caso, yo podría concluir que el costo es variable puro. Es decir, existe una coincidencia perfecta entre los dos gráficos de cambio porcentual. Como no pasa ni la primera ni esta opción, voy a volver atrás los cambios, lo que sí puedo concluir es que en realidad el comportamiento aparentemente es el de un costo mixto. ¿Por qué? Porque no hay un comportamiento 100% fijo ni un comportamiento 100% variable. Entonces podría decir que el costo se lo puede tipificar como un costo mixto. Continuando entonces con el apartado número C, me indica mediante el punto alto bajo, construye la ecuación de costos. Entonces lo que debería hacer en el apartado número C, ojo, acá tengo que tener muy en cuenta que tengo que trabajar sobre esta tabla de datos, que es la tabla de datos en la cual le quité las observaciones que son atípicas, porque si tomo los datos que estaban fuera del rango relevante, voy a realizar mal este apartado. ¿Sí? Entonces, viendo la tabla que tiene 10 observaciones, yo debería ver cuáles son los valores alto y bajo. Lógicamente tengo que identificar el alto y el bajo. ¿De qué? ¿Del costo? No, del factor de costo. Entonces debería ir a la tabla del factor de costo e identificar cuál es el valor máximo y el mínimo. El máximo está dado por 22.000 para el mes de diciembre y el mínimo por 15.000 para junio. ¿Sí? Entonces tendría acá el alto, para que yo me acuerde, es diciembre y el bajo es junio. De esa manera debería identificar el costo y el factor de costo, que en este caso son las horas de mano de obra directa. El costo de diciembre está dado por costo de supervisión, 38.000 pesos, y el costo de junio, que es el punto bajo, está dado por 27.500. ¿Sí? Y las horas mano de obra directa para el punto alto están dadas por 22.000 horas, y para el punto bajo están dadas por 15.000 horas. Justamente coincide con el rango relevante. Eso tengan en cuenta porque si nosotros no hubiésemos eliminado estos dos puntos que acá se ven en rojo, lo hubiéramos tomado como punto alto y bajo. Y siempre sepan que el alto y bajo se los evalúan en el factor de costos. ¿Sí? Eso también es muy importante. Entonces a través de esto ustedes lo podrían hacer de manera matemática a mano. Yo lo voy a hacer en la calculadora, en la computadora. Lo que deberíamos identificar es lo que es la pendiente, que en nuestro caso es un costo variable unitario, y luego el costo fijo, que es la ordenada al origen en términos estadísticos. Como ustedes pueden ver, una pendiente está dada por el cociente de y sobre x. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es, para obtener el costo variable, vamos a decir que es igual al costo del punto alto menos el costo en el punto bajo, dividido en las horas de mano de obra directa en el punto alto, menos las horas de mano de obra directa en el punto bajo. Y de esa manera tengo 1,5 pesos por cada hora de mano de obra directa. Y el costo fijo lo debería obtener por únicamente reemplazar. Si yo sé que 38.000 pesos es el valor del costo de supervisión en el punto alto, le debería restar a eso justamente 1,5 multiplicado por las horas de mano de obra directa en el punto alto. Ahí tengan cuidado de trabajar bien con los puntos altos y bajos y no perderse en ese apartado, ¿sí? Porque si no, sí pueden cometer algún tipo de error. Por supuesto que involuntario. Entonces llegamos a la conclusión de que, en resumen, el costo de supervisión, ES, por el método alto-bajo, va a ser igual a el costo variable unitario, que es 1,50, multiplicado por las horas mano de obra directa, que es el factor de costos,
y más el costo fijo que está dado por 5.000 pesos. ¿Sí? Entonces, de esa manera obtengo la primera ecuación de costo por el método alto-bajo. A ver, ¿cuál es la ventaja del método alto-bajo? Que es muy sencillo realizarlo. ¿Cuál es la desventaja? Que solamente toma 2 datos de todo el lote de datos que tengo disponible. Entonces, ustedes ya podrían ir pensando en las bondades del método en la práctica. ¿Sí? Entonces, de esta manera terminamos con el apartado número C, que dice: mediante el método alto-bajo construye la ecuación de costos. Ahora voy a ver el apartado número D, que dice: mediante el uso de Excel, ajuste una línea de tendencia lineal al diagrama de dispersión del punto A. ¿Qué me está diciendo entonces? Que haga una ecuación de regresión. En el apartado D voy a tomar entonces la misma tabla. En realidad voy a tomar la tabla también para que veamos el gráfico. Voy a tomar la tabla esta y voy a tomar el gráfico también que había realizado acá, quitando ya los 2 puntos que estaban fuera del rango relevante. Eso es muy, pero muy importante, no se olviden de eso. Y obtengo la siguiente gráfica. Entonces lo que tengo que ir a hacer es tocar los puntitos estos con el mouse, con la parte con el puntero izquierdo, y con el derecho, luego aprieto opciones y pongo agregar línea de tendencia y me dará las opciones. Agregar línea de tendencia en recta lineal, y acá voy a pedirle que me presente la ecuación en el gráfico y que me presente el valor de R cuadrado. ¿Por qué? Porque el valor de R cuadrado, si ustedes han visto el video de teoría y se han leído la bibliografía, es muy importante para que después analicemos lo que será la recta de regresión. Entonces, de esa manera, llegaría que el R cuadrado de la regresión es de 0,7759 y el costo de supervisión está dado por 1,29 multiplicado por las horas mano de obra directa más 7.977 de costo fijo. ¿Sí? Son valores distintos a los que hemos calculado con el punto del método alto-bajo. El método alto-bajo coincidirá con el ajuste de regresión y puede ser que sí, como puede ser que no. Sucede que como toma solamente 2 valores, es bastante difícil que coincida porque la regresión toma un lote de datos mucho más amplio para establecer una recta. Ahora lo que debería hacer entonces es hacer lo siguiente. A ver, si yo me quedaría solamente con lo que me pide el temario, haría solamente esto y estaré bien. Pero en realidad lo que necesitamos es que ustedes vayan más allá de los datos. Por ende, lo que deberíamos hacer es evaluar un poco la regresión a través de unos conceptos básicos, cuestión que no la podemos hacer si solamente ajustamos la recta por medio de esta herramienta. Entonces lo que deberíamos hacer es ir a la parte, perdón, voy a correr esto acá, ir a la parte de datos y análisis de datos. Si no tienen esa parte activada, tienen que ir a archivo, a opciones, a complementos, y ahí donde dice complementos de Excel, hacen clic en ir, y tildan esa casilla que dice herramientas para análisis, y ponen aceptar. Acá ya aparece tildado, por eso es lo que hace. Entonces se van a análisis de datos, buscan la herramienta de regresión, y le dan a aceptar. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Me dice, indique el rango I de entrada. El rango I de entrada son los valores del costo, son los valores del costo que yo tengo que trabajar. ¿Sí? Entonces, los valores del costo, en este caso, van a estar dados por el costo de supervisión, que tengan en cuenta de seleccionar de la tabla que ya tiene eliminadas los datos que están fuera de los rangos relevantes. Y los rangos X también. Tengan en cuenta que yo estoy tomando las columnas con el rótulo también, por eso voy a marcar la columna que dice rótulo, porque estoy indicando la casilla, esta la celda, que dice costo de supervisión en pesos. Si tomaría desde la primera que tiene el valor hacia abajo, no marcaría la celda rótulo. Es recomendable utilizar la celda rótulo porque después en el informe vamos a ver que tenemos los nombres de las variables. Y acá donde dice en una hoja nueva, ¿sí? Voy a ponerle como nombre regresión lineal y le voy a pedir todos los gráficos de los residuales estándares, el gráfico de los residuos, la curva de regresión ajustada y el gráfico de la probabilidad normal. ¿Sí? Entonces, como está así, hago clic en aceptar y voy a obtener la regresión, lineal. Estas 2 columnas las elimino porque si ustedes analizan después el informe ven que las repite el Excel. Voy a extender esto para que podamos analizarlo. Bien. Entonces, la primera información relevante que tengo, a diferencia de ajustar una línea de
de tendencia, es que puedo ver un poco los gráficos, ¿sí? Y los gráficos me van a decir varias cosas. Primero, lo que debería analizar es el gráfico del comportamiento de los residuos, porque según la teoría, este gráfico debería brindar un comportamiento aleatorio de los residuos, porque si el comportamiento de los residuos, supongamos que a medida que aumentan las horas de mano de obra directa, los residuos aumentan, o disminuyen también, me estaría indicando que existe un patrón y que posiblemente los residuos están correlacionados entre sí, cuestión que sería mala para la regresión. Uno de los supuestos de la regresión es que los residuos sean independientes entre sí. Entonces, por más que el R cuadrado sea un buen valor, si yo vería que estaría ocurriendo esa situación, no debería seguir con el gráfico de perdón, con la herramienta de la regresión lineal simple. Debería tratar de buscar otra herramienta que me permita segmentar los costos. Y el gráfico de la probabilidad normal está bastante bien, porque me debería indicar una curva aproximadamente normal en, en el gráfico correspondiente. ¿Sí? Entonces eso básicamente lo voy a dar por que se cumplen esos supuestos y no tengo ningún problema y ningún inconveniente ahí. Otro valor que me interesa mucho es el coeficiente de determinación R cuadrado, que si también han leído el libro y han visto el video de teoría, el coeficiente de determinación R cuadrado en realidad lo que me explica a mí, lo que me brinda es el grado en el cual la variable X explica los cambios en la variable Y, es decir, la proporción del cambio en el costo de supervisión que está explicado por las horas mano de obra directa en nuestro caso. Lógicamente que yo quisiera que las horas mano de obra directa expliquen 100% del cambio del el costo de supervisión. Si eso pasara, yo estaría diciendo que en la práctica habría una sola variable que tiene influencia sobre el costo de supervisión. Cuestión que es muy complicado a veces de que pase en la realidad, ¿sí? Pero sí quiero que ese valor se acerque a 100. Ese es el valor más alto que puede tomar. Como tiene un valor de 77, podemos decir que es un valor medianamente aceptable. Después lo que debería ver es el valor de la suma de los residuos, de los errores cuadrados, porque en este caso está cerca de los 22 millones, porque lo que me indica este valor es, en realidad lo que estoy buscando con la regresión, es encontrar la recta que me minimice la suma de los cuadrados de los residuos. Y después debería ver el valor f y el valor crítico de f. Mientras el valor f sea más grande, mejor, y mientras el valor crítico de f sea más pequeño, mejor. Lo que me está indicando el estadístico f es que existe una relación lineal fuerte entre las variables que yo estoy analizando. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que me dice es que sí existe una relación lineal entre las horas de mano de obra directa y el costo de supervisión. O sea, es bastante bueno para que pueda continuar analizando mi modelo. Ahora también otra cuestión que es muy buena es ver los valores del intercepto y de la variable, del factor de costos, perdón, el nivel de actividad del costo variable sería el nivel de actividad de horas mano de obra directa, y evaluar en cada uno los errores, el estadístico T, las probabilidades y los intervalos. ¿Por qué? Mientras los estadísticos T sean mayores en valor absoluto a 2, eso quiere decir que cada uno o la pendiente y que la ordenada al origen son estadísticamente significativas. ¿Sí? Lo que yo estoy buscando es que la ecuación de costos sea significativa. Entonces, si el estadístico T me brinda un valor, como en el caso del intercepto, menor a 2 de valor absoluto, quiere decir que ese costo no es tan significativo para mi modelo que yo estoy planteando. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos planteando un modelo. ¿Qué es un modelo? Una aproximación o una simplificación de la realidad. Entonces estoy buscando que este modelo me brinde o me refleje con mayor cercanía a la realidad posible. Si veo la falla en el estadístico T para el intercepto, puedo ver que en el intervalo también existe la probabilidad de que el intercepto tome un valor 0. ¿Por qué? Porque el rango, miren, el límite inferior es menos 2.499 y el superior es 18.452. Eso me quiere decir que en ese intervalo está incluido el 0. Lo cual me dice que el modelo tal vez no es suficientemente bueno, porque quizás el modelo que mejor representa estas relaciones es un modelo de un costo variable puro. ¿Sí? Este es un modelo con un costo mixto. Entonces, si quisiera trabajar en profundidad, el temario no me dice que haga esto. Yo lo que voy a hacer es copiar lo siguiente. Voy a copiar entonces el modelo de regresión. Entonces voy a tener el costo de supervisión por la regresión lineal. Voy a quitar esto. Por la regresión lineal va a estar dada por. De esta misma voy a copiar de esta misma manera acá. Voy a
esto, perdón, era por la regresión lineal. Va a estar dada por la pendiente, que la puedo obtener de la regresión lineal acá, que es 1,29. Voy a fijar esta celda para después poder copiarla. Dice 1,30 por tema de redondeo. Las horas de mano de obra directa y el costo fijo que está dado por, no se olviden de copiar esa celda, de fijar esa celda, 7.976. ¿Sí? Entonces es el valor del costo de supervisión por regresión lineal. Pero como en realidad uno tiene curiosidad y quiere tratar de encontrar un modelo que sea más pertinente para aplicar en la práctica, yo debería hacer lo siguiente. Debería ir a datos de vuelta, a análisis de datos, regresión, luego de la lectura de los informes, y tomar los valores de la regresión por los mismos datos. Selecciono el mismo rango de entrada de Y, de X, los mismos rótulos, le voy a cambiar el nombre a la regresión lineal, voy a poner una regresión lineal con costo fijo igual a 0, y voy a pedir que la constante sea igual a 0. Acá voy a tildar ese casillero. ¿Por qué? Porque de esa manera le estoy indicando al modelo que yo quiero un costo variable puro, es decir, un costo fijo igual a 0. Esa es la constante o el intercepto igual a 0 en términos estadísticos. Voy a hacer clic en aceptar, pidiendo todos los otros gráficos, por supuesto, y voy a ver la salida del modelo. Voy a eliminar primero estas dos columnas de vuelta que se repiten, y voy a analizar un poco los gráficos. Por supuesto que esto lo podemos realizar, podemos hacer un análisis gráfico de mayor profundidad. La regresión simple no es una herramienta muy sencilla. El gráfico de la probabilidad normal aparentemente es normal, y el gráfico de los residuos debería reflejar un comportamiento aleatorio de los residuos. Se ve eso, que fluctúan en una determinada banda, pero no aparenta haber un comportamiento determinado en los residuos, así que ese primer análisis es positivo. Lo que debería evaluar ahora es justamente los otros valores que acá los tengo marcados. Voy a evaluar el coeficiente de determinación, entonces el E cuadrado, de vuelta, miren cómo ha cambiado el R cuadrado, es del 99%. Casi me está indicando que el factor de costo este explica a la perfección el cambio en el costo de supervisión. ¿Sí? Miren solamente lo que he conseguido ajustando un supuesto más al modelo, que es el costo fijo de la celda. Voy a ver los residuos. Los residuos pueden haber cambiado, lógicamente, porque es un modelo distinto, ¿sí? No es simplemente lo más importante. El valor F, miren, el valor crítico. El valor crítico, si le cambio el valor a miles, me da un valor pero muy cercano a 0. Esa es la notación que estaba viendo anteriormente. Y el F es elevado, lo cual me indica que si es pertinente, sigue siendo pertinente el modelo lineal. El intercepto, por supuesto, es 0, porque lo he pedido así. Y el coeficiente, la pendiente, en este caso, el costo variable unitario, es de 1,73 pesos. El estadístico T es significativo, mayor a 2 en valor absoluto, y los intervalos, no tengo ningún inconveniente en el costo variable unitario, porque están entre 1,65 y 1,79. Si yo tuviera en el intervalo de la pendiente el valor 0, estaría en un gran problema. ¿Por qué? Porque tal vez lo que me estaría indicando el modelo es que quizás ese factor de costo que yo creo que explica el costo, en realidad no lo explica. ¿Sí? Y en base a esa función de costo, el modelo que mejor ajusta sería un costo fijo, un modelo de costo fijo puro. ¿Sí? Entonces, si la pendiente es la que tiene probabilidad de tomar el valor 0, tengo que buscar otro generador de costo u otro factor de costos alternativo, porque eventualmente ese o no es el único o no es el mejor. ¿Sí? Vamos a mantener ese recaudo. Entonces, en un principio, a través de esta evaluación, este modelo es estadísticamente mucho más significativo que el anterior. Por lo cual, lo voy a agregar a mi análisis. Repito que no lo pedía el temario, pero por curiosidad y para tratar de mejorarlo, lo voy a agregar. Regresión lineal, y esto le agregaría con el costo fijo igual a 0. Entonces, le voy a marcar la pendiente, que la pendiente está dada por, este valor, y directamente no hay costo fijo. ¿Sí? Entonces es un costo variable puro. ¿Bien? Entonces ya tengo terminado el apartado D, un poco más extenso de lo que pedía, pero porque estoy haciendo las cosas también de manera más amplia, aumentando la perspectiva. El punto E me dice, compara las estimaciones realizadas por ambos métodos de separación de costos mixtos, apartados C y D. Lo que voy a hacer es comparar las tres. Ahora bien, lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que tomar esta tabla para hacer el apartado E, tomar esta tabla para poder
comparar los métodos. Acá les voy a decir una pequeña cuestión que es muy, pero muy importante. La única forma de comparar que yo tengo con las ecuaciones, con las regresiones lineales, las ecuaciones de las regresiones lineales entre sí son fácilmente comparables. ¿Por qué? Porque tengo el informe del Excel y puedo ver los R cuadrados, el estadístico F, el estadístico T, los intervalos para cada una de las variables, puedo ver justamente el desvío de la regresión, etc. La suma de los cuadrados también. Entonces tengo muchos elementos para comparar entre sí. Pero ¿qué sucede cuando tengo que comparar una regresión con un método alto-bajo, que es una técnica que lo hago a lápiz y papel, a pulmón? La única forma de comparar el método alto-bajo con la regresión es a través de la suma de los errores al cuadrado. Entonces, eso es lo que voy a tratar de realizar ahora. Por eso, ahora voy a agregar la estimación del costo de supervisión por el método alto-bajo. Voy a ver los errores al cuadrado de ese método. Ahora voy a calcular la estimación por regresión simple común. Voy a ver los errores también al cuadrado. Y voy a ver la estimación por último con la regresión simple y el costo fijo igual a 0. Eso no se olvide. Y el error al cuadrado también. En realidad estos datos yo los calculo a mano para que ustedes vean que son iguales, pero podríamos no hacerlo, directamente podríamos hacer el de el del método alto-bajo, que es el que no conozco, ¿sí? La estimación, esta voy a agregarlo para que quede un poquito mejor, el error al cuadrado, la estimación, ahí está, y el error al cuadrado de nuevo. Bien. Bueno, entonces la estimación del costo de supervisión para el método alto-bajo va a estar dado por los niveles de actividad multiplicados por el valor del alto-bajo, 1,50, que era el costo variable, lo fijo también, más el costo fijo de 5.000 pesos. ¿Sí? Entonces, de esa manera voy a obtener la estimación por el método alto-bajo para cada uno de los distintos valores. El error al cuadrado es simplemente, ¿qué cuestión? Copiarle el formato para que quede en el mismo formato todo, no tenga ningún inconveniente en la lectura. El error al cuadrado, ¿qué es el error? El error es simplemente la diferencia entre el valor real, el costo de supervisión, menos el estimado. Y lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Lo voy a elevar al cuadrado de la siguiente manera. Ahí está, al cuadrado. Ese funciona con Alt-GR y la teclita que tiene como un sombrerito. ¿Sí? ¿Para qué lo elevo al cuadrado? Para eliminar el efecto del signo negativo. Voy a hacer la estimación con regresión simple, que es lo mismo, es las horas multiplicadas por el costo y sumado el costo fijo. ¿Sí? Lo fijo también. Y de esa manera obtengo la regresión. El error al cuadrado en este caso va a ser lo mismo. Tengo que tener cuidado de que no se mueva el costo de supervisión real menos el costo estimado. Voy a copiar esto también. Y voy a hacer la última estimación con el costo fijo igual a 0 por la regresión. Este costo multiplicado por el nivel de horas mano de obra directa. ¿Sí? Noten que es una ecuación variable pura. Y el error también lo voy a copiar del anterior, pero voy a tener la precaución de vuelta de que no se corra el costo de supervisión real. Entonces lo acomodo y ahí ya tengo los datos para trabajar. Ahora lo que voy a hacer entonces es obtener la suma del cuadrado del error, ¿sí? La suma del cuadrado del error, que la voy a obtener para cada una de las ecuaciones que he obtenido. Acá va a ser la suma de esto, la suma de los errores al cuadrado del método alto-bajo, de la regresión lineal y de la regresión lineal con el costo fijo igual a 0. ¿Sí?
Esto simplemente lo hago, recuerden, para que ustedes vean que es el mismo. Lo único que he obtenido, que no lo tenía, es la suma de errores al cuadrado del método del alto bajo, que da 29.562.500. Miren el error al cuadrado de la regresión, 22 millones, coincide con el primero, 22 estaba acá marcado, 420, es 22.420, y el de la regresión con el costo fijo 0, 31.059, coincide también 31.059. ¿Sí? Eso solamente lo calculé para que ustedes vean que el programa lo que realiza es esto: hacer el costo real menos el costo estimado, elevándolo al cuadrado y sumando todo eso. Igualmente, la suma de error al cuadrado es un indicador que nosotros tenemos para evaluar la recta de regresión. Podríamos tener otros, como por ejemplo el promedio de los errores al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nos basamos solamente con el principio de la suma de los errores al cuadrado, el modelo que mejor me ajusta es el de la regresión lineal simple con un costo mixto, ¿sí? Porque tiene la suma de errores al cuadrado más bajas. Sin embargo, he analizado esto, agregando otros conceptos, he analizado que ese modelo tal vez no es lo suficientemente significativo en términos estadísticos, por lo cual he corrido una regresión con el costo fijo cero, es decir, con un costo variable puro, y me brinda una mejor explicación del factor de costos para la variable justamente dependiente, y es más significativo a nivel estadístico. Por lo cual, si yo tuviera que elegir uno, argumentaría de esa manera y me quedaría con la regresión lineal simple, pero por el método de el costo fijo igual a cero, ¿sí? O sea, con un costo variable. A ver, ustedes me dirán, es medio contradictorio porque en el primer gráfico que realizamos en el apartado número B, vimos que con los cambios porcentuales estábamos viendo que en realidad el costo realmente tiene un comportamiento, o aparenta tener un comportamiento de un costo mixto, por los pocos registros que tenemos. Pero si nosotros estamos hablando ahora en el apartado E, que me quedo con un modelo que es un costo variable puro, estoy diciendo, bueno, pero estoy diciendo una cosa y estoy diciendo otra. Sí, pero ahí tienen que tener en cuenta lo siguiente. En el apartado B estoy hablando del comportamiento real del costo. Estoy diciendo que realmente ese costo aparenta tener un comportamiento de un costo mixto, ¿sí? Entonces, en principio es mixto. Pero ¿qué pasa? Ahora en el E estoy buscando un modelo. Ojo, estoy buscando un modelo, y no cualquier modelo. El modelo que mejor se aproxime a la realidad. ¿Y qué es un modelo? Un modelo es una simplificación de la realidad. Entonces el modelo no necesariamente me tiene que indicar que el costo también es un costo mixto. ¿Bien? Eso lo debo hacer yo después con el conocimiento de las operaciones, ¿sí? Entonces, con el modelo lo que estoy buscando es la mejor estimación. Y esto es una simplificación. Por eso es que hablamos de un costo mixto y un costo variable puro, ¿sí? Tengan en cuenta eso, es muy, pero muy importante también, ¿no? No se pierdan con ese pequeño dato. Entonces, en el apartado E, en principio me quedaría con ese. ¿Y por qué no me quedaría con el apartado, perdón, de la regresión del método alto-bajo? Porque simplemente toma dos observaciones, ¿sí? O sea, es bastante rápido, bastante flexible el método alto-bajo, muy ágil, lo puedo realizar en un momento solamente, pero tiene esa desventaja que solamente toma dos observaciones. Imagínense si ustedes tienen un lote de datos muy amplio, ¿sí? Otro dato no tan menor. La regresión va a ser mejor mientras mayor sea la cantidad del lote de datos que yo tenga analizado. Entonces, en principio, para correr una regresión mínimamente aceptable, yo debería trabajar con más de 30 observaciones, ¿sí? Acá solamente estoy trabajando con 12 y después la quito 2 y dejo 10, porque en realidad estamos haciendo esto con fines prácticos. Otra cuestión que a los fines de la vida real es muy difícil que el R cuadrado le dé muy cercano al 100%, ¿sí? Por lo cual, ahora sí buscamos que esté más cercano al 100%, pero en realidad en la práctica eso tal vez no va a pasar porque hay muchos factores que influyen en el comportamiento del costo, ¿sí? Y el apartado F finalmente, ya para ir terminando, me indica lo siguiente. Para el mes de enero de 2020, dice, se estima un consumo de 18.500 horas mano de obra directa. ¿Cuál sería el costo de supervisión estimado por el método del punto alto-bajo? Y por el método de regresión lineal simple, vamos a utilizar los dos que hemos calculado. Ojo, primero que tengo que tener en cuenta es que el valor que me pide que estime. Ahora estoy hablando de un nivel de horas de mano de obra directa de 18.500. ¿Sí? Eso no es un detalle tampoco menor. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que controlar es que este valor que me permite que haga que en realidad que el apartado me solicite que haga la estimación de costo esté dentro del rango relevante. Porque estas ecuaciones que he calculado anteriormente
son solamente válidas, significativamente, estadísticamente válidas, si yo trabajo con el rango relevante. Si yo utilizo un nivel de horas de mano de obra directa que está fuera del rango relevante, a ver, lo podría hacer, pero en realidad el modelo no estuvo hecho para ese nivel de horas de mano de obra directa, ¿sí? Acá valga la aclaración. Entonces, si el inciso me pide que yo determine el costo de supervisión por los modelos que he realizado para, supongamos, un valor de 10.000 horas de mano de obra directa, yo lo que debería decir es primero que ese valor está fuera del rango relevante, por lo cual la estimación muy probablemente no sería muy exacta y es algo que estadísticamente no debería ser en realidad, pero que ante no tener nada y tener eso, tal vez es bueno tener una estimación, ¿sí? A veces una estimación, aunque sea muy alejada, es buena en la práctica. ¿Mm? Pero en realidad esa es la respuesta. No podría hacerlo porque cae fuera del rango relevante, no debería en realidad, pero bueno, lo hago para obtener una estimación. ¿Sí? Resumiendo. Entonces ahora debería tener la hora mano de obra directa y lo que debería haber es el costo de supervisión para, podría copiar directamente esto, bueno, voy a copiar acá. El costo de supervisión para el método alto-bajo. Esto es, lógicamente, lo voy a agregar también acá al estimado. Voy a agregar el costo estimado, esto es por regresión simple, y el costo de supervisión estimado para la regresión simple con el costo fijo igual a 0. Porque yo particularmente he decidido quedarme. Ustedes podrían elegir otro, siempre y cuando justifiquen correctamente también su elección, ¿no? Igualmente, este es mucho prueba y error muchas veces. Debería adoptar un modelo y ver que también ajusta la práctica. Solamente lo sabré a la medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, para el costo de supervisión por método alto-bajo, va a ser igual a este valor, que lo vamos a multiplicar por el valor del alto-bajo, que era 1,50, y le vamos a sumar los 5.000 pesos de el costo fijo. El costo por la regresión lineal simple son las 18.500 multiplicado por 1,29 más el costo fijo de 7.900. Y por el último método, que es la regresión lineal con el costo fijo 0, es igual a las horas mano de obra directa multiplicadas por perdón, voy a poner las horas mano de obra directa acá, voy a borrar, así quede más prolijo, y ahí voy a trabajar de esta manera. Tengo finalmente el cuadro en el cual tengo los valores que me ha pedido, ¿sí? Entonces comparo el costo de supervisión estimado por el método alto-bajo, el costo de supervisión estimado por la regresión, el costo de supervisión estimado por la regresión con el costo fijo igual a 0, ¿sí? Si veo, son bastante muy parecidos, es muy ínfima la diferencia. Quizá la diferencia no amerite también que sea tanto más puntilloso en algún método, ¿bien? Eso es algo que también lo voy a tener que considerar después para la aplicación. Bueno, espero que hayan quedado claros los conceptos. Como verán, este tema es muy importante, tener todos los conceptos muy, pero muy fuertes. Así que los animo a que vuelvan a revisar el libro de teoría, a que vuelvan a revisar el video de teoría, las explicaciones, y que realicen tranquilos los ejercicios. También los pueden realizar a los ejercicios a mano en los que lo puedan hacer, y después con el soporte del Excel también, ¿sí? Porque desarrollamos dos competencias distintas. Bueno, espero que estén muy bien. Me despido hasta el próximo video. Adiós.